Buenos días, profesora presente. El día de hoy estaremos exponiendo el tema estudio del trabajo del proceso de reencauche de llantas en la empresa Reencauchadora Santana S.A. en el municipio de Managua durante el primer semestre del año en curso. Dicho proyecto fue realizado por los integrantes mi persona, Angel José Pérez Celedón, Cristian Josué Ríos Bermúdez. Luis Carlos Calderón Arias y procederemos, ¿verdad?, a continuar con la exposición correspondiente. Bueno, procediendo con la exposición, presentaré el contenido temático de desarrollo de la exposición. Es un contenido bastante importante en el acto de nuestro proyecto y lo iremos desarrollando de manera ordenada, lógica, ¿verdad? Para primero hablaremos de una introducción de lo que es la empresa, la reencauchadora y sus principales funciones a la hora de producir, ¿verdad? Hablaremos del problema, el principal problema que encontramos dentro de la empresa a la hora de realizar el estudio del trabajo. Seguido de esto, hablaremos de la justificación. introducción en este proyecto. La Reencauchadora Santana es una empresa que se encuentra ubicada en Managua. Es una empresa que se dedica a la venta de llantas nuevas, pero también se dedica al reencauche de llantas usadas para ofrecer un servicio más ahorrativo, ya que resulta más económico reencauchar una llanta que comprar la nueva. Esta es una actividad. Ahora vamos a hablar de lo que es la definición del problema. En el área de producción de la empresa existen algunos problemas como el uso ineficiente de la maquinaria por trabajadores sin experiencia, las zonas de trabajo algo desorganizadas. Pero para corregir esto, se debe implementar técnicas para mejorar estos aspectos a la hora de elaborar. Ya que también, por ejemplo, tenemos que no utilicen los aditamentos de protección necesarios, como podrían ser guantes, mascarillas, lentes, casco. Mira, por ejemplo, como justificación del problema, nosotros tenemos que para el desarrollo de este proyecto es proveer una solución a esos problemas que mencionamos anteriormente. Ya, básicamente el uso inadecuado de los insumos del trabajo se da por dos razones. En una de las etapas, en el raspado, el equipo usa en esa etapa, el equipo usa en esta etapa, usa cargas de acople para poder trabajar. El otro problema se presenta al final del proceso, ya que hicimos este trabajo con el motivo de encontrar una solución a los problemas presentados. Bien, como objetivo general tendremos realizar un estudio del trabajo del proceso de reencauche de llantas en la empresa Reencauchadora Santana S.A. en el municipio de Managua durante el primer semestre del año en curso. Nuestro objetivo primordial, ¿verdad?, es haber realizado un estudio del trabajo completo con todos sus componentes en la empresa. Como objetivos específicos tenemos el examinar por medio del estudio de métodos el proceso de reencauche, haciendo énfasis en la correcta ejecución de las operaciones. En este objetivo, ¿verdad?, nos planteamos realizar dicho estudio de métodos. Reducir el tiempo y el trabajo en realización de las operaciones. Bueno, procediendo, ¿verdad?, hablaremos del cronograma de trabajo. Dicho cronograma del trabajo se realizaron 4 visitas en la empresa. Podemos observar en las imágenes. El 20 de abril realizamos la primera visita inicial, donde logramos conocer la empresa y aprender de forma general las diferentes actividades a las que ella se dedica. Seguido de eso, ¿verdad?, podemos observar que el 8 de mayo de 2018 realizamos la segunda visita.
en donde aprendimos detalladamente las etapas del proceso productivo del reencauche de llantas. Bueno, continuaremos con el primer capítulo ya a desarrollar lo que es el estudio de métodos. En el estudio de métodos ya haremos énfasis al inicial. Para realizar un estudio de métodos, lo primero es tener bien descrito el proceso de producción. Como podemos observar en la presentación, tenemos descrito el proceso de reencauche de llantas. Cabe recalcar que dicho proceso de reencauche no estaba descrito dentro de la empresa de esta manera. Nosotros lo desarrollamos y lo planteamos, ¿verdad? Dicho proceso inicia con la inspección, que es la revisión inicial, que podemos observar ahí, en donde el neumático es ubicado en la máquina de inspección. La primera parte para el estudio de métodos, lo cual es la selección del trabajo. Para esto planteamos el diagrama siguiente de causas y efectos en la reencauchadora Santana. Dicho diagrama fue elaborado y diseñado por nosotros en conjunto con el jefe de planta y los trabajadores dentro de la empresa y el área de administración. Nuestro objetivo final es lograr la efectividad, que podemos observar al final del diagrama, y la mejora de los recursos humanos dentro de la reencauchadora. Para ello, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, necesitamos de superación del personal, de tener buenos sistemas de trabajo, Entre las consideraciones técnicas dentro de la reencauchadora Santana S.A. se logró observar que la maquinaria tiene un buen nivel de eficiencia a nivel productivo. Sin embargo, existen trabajadores que no pueden manejarla y tienen que llamar al jefe de planta para poder realizar ese trabajo. En la empresa hay trabajadores que tienen experiencia, pero hay otros que son nuevos laborando y tienen que capacitarlos para que puedan trabajar de manera eficiente. Ahora, entre las consideraciones humanas dentro de la reencauchadora Santana S.A. existen operaciones tales como el raspado y el relleno, que en algunas ocasiones por la saturación del trabajo no utilizan gráficos y diagramas. Diagrama sinóptico. El diagrama sinóptico de la reencauchadora Santana por el proceso de reencauche de llantas es la representación gráfica de manera preliminar, donde no se registran ni las demoras, el almacenamiento y los transportes. Para eso se realizó el cursograma analítico, que registra de manera detallada lo que son las operaciones, las inspecciones, las demoras, el transporte y el almacenamiento. El objeto de este cursograma es el proceso de reencauche de llantas. Las actividades son revisiones, raspado, reparación, relleno, embandado, vulcanización y la revisión final. El actual consiste en 6 operaciones, 3 transportes, 0 esperas, 3 inspecciones y un almacenamiento. Este cursograma, así como se había planteado, es de manera detallada. El total de actividades son 13. Él tiene el tiempo mínimo por hombre de 175 minutos. Una vez ya realizado el diagrama analítico, se complementa con el diagrama de recorrido, que es el registro de todos los movimientos del material, donde se puede visualizar los transportes. Este diagrama fue facilitado por la empresa reencauchadora Santana. El diagrama de recorrido explica de manera detallada cómo es el orden de las actividades o procesos dentro de la empresa. Primero se realiza la inspección inicial, luego el raspado, el excavado, las reparaciones, el rellenado, el embandado, el montaje y desmontaje, el curado, que es la vulcanización, y luego se pasa por una inspección final y se obtiene la llanta ya terminada. Este diagrama fue facilitado por la empresa reencauchadora Santana S.A. Ahora procederemos, profe, a hablar de lo que nosotros hicimos como preguntas preliminares en la etapa de examinar dentro de lo que es el estudio de método. Podemos observar ahí al jefe de planta
a don Silvio Urbina, dándonos algunas instrucciones al respecto, y a él fue quien realizamos dichas preguntas preliminares. En lo que son las preguntas preliminares, según el libro de la OIT, cuarta edición aprobada, nosotros tenemos que tomar en cuenta el propósito, el lugar, la sucesión, ¿verdad? Porque la sucesión nos va a permitir entender cómo se realiza, ¿verdad?, dicho proceso. La persona, los medios. Esto es algo muy importante, la pregunta de medios, la cual es lo más trascendental que puede haber. Bueno, en la pregunta inicial nosotros hicimos mucho énfasis en lo que es el qué se hace y el por qué se hace. Nosotros le preguntábamos a don Silvio cuál es el propósito de por qué se hace y por qué se hace ese proceso de recauche. Y él nos contaba que dicho proceso se realiza por el ahorro, ya que muchas personas no tienen la capacidad para comprar llantas nuevas, entonces tienen la oportunidad de reencaucharlas y ahorrar un poco más de dinero y usar llantas ya pues como nuevas. Eso es por el propósito que ellos tienen como empresa a la hora de reencauchar. Ahora, en el lugar, ¿en dónde se hace y por qué se hace ahí? Bueno, se hace dentro de la planta de la recauchadora. El lugar es la planta de la recauchadora Santana, ubicada por Logic Plaza. ¿Por qué se hace ahí? Porque ahí es donde están todos los medios, la maquinaria, que permite la realización de eso. En la parte de la sucesión, ¿cuándo se hace? ¿Por qué en ese momento se realiza? Cada una de las operaciones está de manera cronológicamente diseñada e indicada que debe de realizarse en el proceso actual, desde la revisión inicial hasta la revisión final que nosotros estemos desarrollando, ¿ya? ¿Quién lo hace y cómo se hace para disminuir tanto movimiento en la área? Esa pregunta de cómo hacer para disminuir tanto movimiento en la área fue una propuesta de nosotros porque veíamos de que las maquinarias están bastante distantes en la parte de la realización del proceso. Entonces nosotros le preguntamos, ¿podemos reubicar y ordenar la maquinaria de manera más cercana para así evitar el exceso de transporte el cual genera? Miren, nosotros sabemos que el transporte, estar moviendo una llanta, y por lo general ahí no solo llegan llantas de vehículo liviano, sino de tractor, de buses urbanos e interurbanos que tienen un peso extremadamente excesivo. Entonces, al estar moviendo eso continuamente y las maquinarias están un poco distantes, observamos en el diagrama de proceso, más en la parte del rellenado y el embanado, entonces nosotros vimos ese aspecto clave que nos indicó que debíamos de hacer una mejora continua en ese proceso. Ahora, los medios. ¿Es posible reordenar la maquinaria? Don Silvio nos decía, sí, claramente si eso que están proponiendo va a beneficiar, pues correctamente lo podemos aplicar. Y eso lo hará más eficiente y podemos implementarlo. Entonces, esas preguntas preliminares nos ayudaron a nosotros a entender y analizar el problema y así aplicarlo en la práctica, ¿no? Para seguir, ¿verdad? Luego de las preguntas preliminares, ideamos el nuevo método. El diagrama propuesto anteriormente por mi compañero, ¿verdad?, fue el diagrama actual. Ahora yo voy a hacer la explicación de lo que es el diagrama propuesto, que procederemos a verlo en la siguiente diapositiva. Diagrama propuesto. A la hora de seguir con el proceso del estudio de método, llegamos a lo que es idear el nuevo método. Bien, como decíamos, hay un transporte excesivo dentro de la hora de transportar la llanta a las diferentes maquinarias. Entonces, ¿qué hicimos? Bien, en la parte de raspado y en la parte de encabado, nosotros lo que hicimos fue hacer una unión de esas dos áreas. Mover tanto la maquinaria de encabada, acercarla un poco más cerca a la máquina de raspado, ya que estaban como a unos 5 metros de distancia. Recortamos ese transporte, ya. Entonces, inmediatamente de raspado solo se baja la llanta de la maquinaria y se traslada a encabado. Luego, la otra modificación que hicimos fue la máquina de reparación con la máquina de rellenado. Las acercamos porque todavía estaban distantes y inmediatamente de que se repare, ahí nomás se rellena la llanta con el cemento y así llega al embandado y a la montaje y al soporte de carga y por último a la vulcanización o curado. Entonces,
Ese recorte de las operaciones nos permitió ahorrar un poco de tiempo, que ya lo vamos a observar en el diagrama, en el cursograma analítico. Entonces, ahí podemos observar ese recorte y esa propuesta que estamos haciendo en el diagrama. Ahora bien, en todas las áreas se propone reordenar y mover esa maquinaria para así eliminar el transporte innecesario. El proceso de producción es bueno y es muy eficiente, considerando solamente mejorar ese aspecto de hacer el recorte de esas dos áreas, tanto de raspado y el rellenado con la reparación. Entonces, por lo tanto, veamos cómo nos queda el nuevo cursograma analítico. Observemos entonces el diagrama analítico mejorado, propuesto, y podemos observar de que se diferencia en un ahorro, de que el tiempo en el actual era de 380 minutos y hicimos un ahorro de 5 minutos ya en el tiempo. Entonces podemos observar también que el actual tenía 13 y el propuesto tiene 11 actividades, ¿ya? Entonces el ahorro, ¿de cuánto fue? Tenemos 13 menos 11, 2 actividades menos en lo que es el aspecto de la economía, y en el tiempo mínimo hora hombre 380 el actual, 375 el propuesto, para un ahorro de 5 minutos. Ya 5 minutos ya me genera a mí un poco más de precisión a la hora de hacer el proceso productivo. Cabe recalcar que este diagrama fue propuesto y implementado en la reencauchadora Santana. Entonces, veamos que el estudio de método nos permitió, ¿verdad?, realizar una mejora continua en el proceso productivo, ¿ya? Entonces, hemos finalizado hasta aquí el plan mejora en el aspecto por medio del uso del estudio de método, y procederemos a al capítulo de materiales. Muchas gracias. Bien, ahora voy a hablarles sobre lo que son los materiales que se usan durante este proceso. Entre los materiales que se utilizan en este proceso tenemos, por ejemplo, las llantas usadas, ¿verdad?, que es lo principal, es con lo que se trabaja. El cemento de caucho, que el cemento de caucho es lo que se utiliza, por ejemplo, para la adhesión de la banda precurada, las bandas precuradas. También tenemos los tubos de curación. Los tubos de curación son unos tubos de goma que se usan a la hora que se va a vulcanizar, cuando la llanta se va a meter al autoclave de vulcanización. Entonces se utilizan estos cubos de curación más que nada para mantener, digamos, todas las piezas en su lugar. Por ejemplo, se mete uno dentro de la llanta que se llena con aire, que es para que mantenga la llanta inflada y con todo en su lugar. Y también tenemos las maquinarias, las herramientas utilizadas. Por ejemplo, tenemos el punzón para sondeo, pendiente fluorescente, el cuchillo, la perforadora neumática, la autoclave de vulcanización, etcétera, etcétera. Ahora, para el estudio de tiempo se siguen unos pasos, unas etapas para efectuar esta medición. Tenemos como primera etapa seleccionar, en el cual lo que se hace es una selección del trabajo que va a ser estudiado. Registro, que en el registro lo que se hace es recopilar todos los datos relativos a las circunstancias del trabajo. También tenemos examinar, donde los datos registrados y el detalle de los elementos se analizan para verificar si se utilizan los métodos y movimientos más eficaces. La medición, la compilación y la definición. Ya la medición es ver la cantidad de trabajo en cada elemento, expresándolo en tiempo. La compilación es el tiempo de estándar de la operación, pero en el caso de estudio de tiempos con cronómetro. Y la definición, que es definir con precisión las actividades y el método de operaciones que corresponde
y el tiempo computado y notificar los nuevos parámetros. Para esta recopilación, para llevar a cabo este estudio, se utilizan ciertos medios. Por ejemplo, nosotros en población nos tomamos como población a los usuarios que utilizan llantas. La muestra fue ejecutada en el proceso de reencauche, en las visitas que se hicieron, en las observaciones. Y en las observaciones y entrevistas se observó el proceso de manera eficiente y se realizó una entrevista. Para la medición del tiempo utilizamos lo que es el cronometraje con vuelta cero. ¿Qué es el cronometraje con vuelta cero? El cronometraje con tiempo a cero es tomar una medición de tiempo para cada elemento. Ya, cada elemento del trabajo se le hace una medición aparte. Para esto es importante consignar el horario de inicio y finalización del estudio, en el que se investiga el rendimiento de los trabajadores calificados en determinada jornada. Ahora tenemos la situación actual. En la situación actual, la empresa no cuenta con ningún tipo de estudio de tiempo, ni de método, ni estudio del trabajo en general. Ya. Por ende no tiene lo que son unos tiempos normales, no tiene unos tiempos estándar. Los procesos no están estandarizados y por esto trabajan con normas de experiencia. ¿Ya? Por el tiempo que se tiene que preparar una llanta para la vulcanización, aproximadamente se pueden reencauchar unas 22 llantas al día en una jornada laboral de 8 horas. Conforme al último año, la empresa ha aumentado su productividad global en un 7%, a pesar de no contar con un estudio. Ok, luego de obtener los resultados y analizarlos, se hizo el cálculo de la muestra. Ya. Para esto, por ejemplo, Z vemos que es igual a 2, S es igual a un 5%. Y ejecutando la fórmula, vemos que el porcentaje de precisión nos da 0.8287. Este porcentaje es mayor que la precisión esperada, por lo tanto son necesarias más observaciones. Y en la productividad global, con los datos que logramos recopilar, ejecutamos las fórmulas, ¿verdad? Y al final todos los cálculos nos terminan dando 0.0764. ¿Qué nos dice esto? Que la productividad aumentó en un 7%. Siguiendo con el estudio de tiempo, procedemos a lo que es el análisis de tiempo, que se establece para cada actividad el tiempo normal por cada elemento, la frecuencia en que ocurren las actividades, el tiempo normal total y el tiempo estándar por cada elemento. Si podemos observar, el tiempo normal total es de 14.62 y el tiempo estándar total de 19.01. Ahora, para la llanta recauchada se hace un tiempo normal por cada pieza o por cada actividad que se hace, con una tolerancia del 30%. En la revisión inicial, la máquina que se utiliza es la sujetadora. La descripción del equipo son los brazos no mecánicos que sujetan la llanta. Entre la operación es la revisión de la llanta para saber si cumple con los estándares. En el raspado, la maquinaria de raspado. La máquina de raspado es una plantilla que es usada para raspar. La descripción de la operación es que raspan todo el material viejo de la llanta. La reparación se utiliza con la turbina, un instrumento que sirve para encontrar cualquier abolladura.
y la operación es que encuentra cualquier tipo de problema para seguir con el procedimiento de relleno. El relleno se hace con una mini extrusora que solda el cañón corto para soltar las placas, rellena los huecos de la llanta. El corte lo hace una guillotina. La guillotina es de 30 centímetros para cortar. Corta la nueva cinta que se le pondrá a la llanta. Luego se procede a la colocación, que la herramienta utilizada es la sujetadora. Brazos no mecánicos que sujetan la llanta. Se coloca la llanta para ponerle la nueva cinta. Procede a la presión con la herramienta de rodillos neumáticos. Son rodillos de 30 centímetros para aplanar la llanta. Se comprime la cinta nueva. El relleno doble. Mini extrusora. Soldadora de cañón corto para soltar placas, que rellena algunos espacios vacíos. Vulcanización. Hornos. Este es un horno industrial, que son cámaras de horno exclusivo para las llantas. Se calienta la llanta para que se comprima y esté lista. Y la revisión final. Se utiliza la sujetadora con brazos no mecánicos que sujetan la llanta y se revisa la llanta para ver si cumple con los estándares. Todo esto en el análisis de tiempo para obtener los resultados, que fueron el tiempo estándar que emplea el operario para la fabricación de una llanta es de 19.01, considerando la fatiga. Tiempo normal para que un operario fabrique una llanta es de 14.62 y el tiempo necesario para que un operario realice este proceso. Las tolerancias son las necesidades del operario, es que a veces un operario tiene que hacer más de 2 procedimientos, por lo tanto se recomienda que la empresa torne esto en cuenta para que el estudio tenga más precisión. Comparando el tiempo normal con el tiempo estándar, podemos observar que hay un aumento formidable en tiempo por la fatiga. Se tiene que considerar que los datos fueron tomados más objetivos posibles para garantizar un nivel de alto de confianza. Sabemos que el tiempo es importante para poder tener un buen nivel de eficiencia. Dentro de la recauchadora Santana, la productividad y el consumo de los materiales es un papel muy importante, el cual nos ayuda y nos permite comprender los diferentes procesos, ¿verdad? Bueno, luego de hablar de ese capítulo de productividad y el consumo de los materiales que la empresa influye para el realizamiento del proceso, nos vamos a un capítulo 5 de higiene y seguridad. Para iniciar, la empresa en ningún momento tenía, ¿verdad?, medios de adquisición en el proceso de lo que es la higiene y la seguridad. Como podemos ver en las diapositivas, logramos implementar que se compraran guantes a la hora de mover las llantas en las diferentes áreas o en las diferentes columnas del proceso. Entonces, como podemos observar ahí, el personal ya mueve las llantas sin usar guantes. Aquí están, por decirlo, esos trabajadores aquí están expuestos. Muchos dirán, no le pasa nada porque solo mueve la llanta así. La llanta es un elemento que tiene muchos químicos en su estructura secular. Recordemos que la llanta anda rodando constantemente por carreteras, por terrenos, y recordemos que estas llantas ya son usadas y que son recauchadas, se les renueva el caucho. Entonces, ¿qué decidimos? Hablamos con el jefe de planta y le propusimos que no sería mal que se usen guantes a la hora de realizar los movimientos en la empresa. ¿Por qué? Porque ahí están expuestos sus manos, su piel a los agentes químicos, que más adelante, no ahorita en el momento, le puede tener consecuencias, sino que más adelante, conforme siga avanzando el tiempo y su edad, le puede dar infecciones en su piel y si es alérgico, peor. Entonces es mejor evitar, en la parte de higiene y seguridad, ser más eficiente, ser más higiénico a la hora
de que el trabajador realice las operaciones. Procederé a hablar de ergonomía un poco, que la aplicamos y fue muy importante. Fue una gran aplicación, nos gustó mucho esta parte. Ergonomía. La ergonomía es la rama que estudia las diferentes áreas en la empresa, tanto de iluminación, visibilidad y muchas otras cosas. En esta ocasión nosotros aplicamos dentro de la reencauchadora Santana un poco de ergonomía. Entonces, ¿cuál fue nuestro plan mejora? Fue planteado dentro de la reencauchadora Santana y logramos hacer unas ordenaciones por ahí. Diseño en el ambiente de trabajo, puntos clave. Estos puntos se los hicimos reivindicar y los aplicamos ahí porque los consideramos bastante importantes. Primeramente, proporcionar iluminación general y sobre las tareas evidente reflejo. Hay bastante iluminación, pero hay muchos reflejos a la hora de elaborar dentro de la empresa. Es por eso que consideramos que la iluminación debe de ser un poco más efectiva y no tener muy cerca de las maquinarias tanta iluminación. Controlar el ruido en la fuente. Hay mucho ruido. Entonces, en parte, la medida de higiene y seguridad de los audífonos ayuda mucho, pero aún así hay mucho ruido. Entonces, intentamos valorar cuánto ruido hay para ver qué se podía hacer, y en realidad las maquinarias son bastante ruidosas, ¿ya? Entonces ahí tendríamos que ver muchos factores que son a más profundidad. Entonces no entramos muy a fondo a lo que es esa parte de eliminar mucho el ruido, porque son las maquinarias y casi no hay pues cómo actuar ahí. Controlar el estrés producido por el calor. Cada labor es cansada, trabajar con llantas no es fácil. Entonces hicimos esa valoración de que debe controlar el estrés de sus trabajadores. Hay un receso de 15 minutos, entonces aumentarlo a 20 minutos lo consideramos bastante aceptable, ¿ya? Entonces con el jefe de planta vimos eso y él nos dijo que se tomaría en cuenta, ya que eso ya es decisión de gerencia. Entonces, puntos claves que propusimos: proporcionar movimiento de aire, pues la ventilación es bastante aplicada, hay bastante aire que entra dentro de la empresa. Humedecer los mangos de la herramienta y los asientos con el fin de reducir la vibración. Bueno, implantar turnos rotarios. Miren, hay algo importante. Aquí se trabaja de 8 a 6 de la tarde. En el proceso de reencaucha se pueden recauchar muchas llantas, pero sería bueno tener un personal rotativo para que así se trabajara de mayor eficiencia y no estén tan cansados los que iniciaron laborando desde la mañana. En lo que es la iluminación, hay buena luz, valoramos eso. La teoría básica de la iluminación se aplica a fuente puntual de luz y vimos una visibilidad muy aceptable. Hicimos el análisis de lo que es la iluminación y la luminancia, entre 50 y 75 y 100% de luminancia, que sirvió para ver el contraste de los trabajos y dentro de la empresa. Entonces, este aspecto ahí podemos ver que dentro de la empresa existen medios para aplicación de plan mejora. Entonces, este plan mejora fue presentado y que sea implementado, ¿verdad? Dependerá ya de gerencia. Le gustó mucho para aquel planteamiento y lo hemos considerado importante aplicarlo en el proyecto. Ruido. En la escala de decibelios pudimos encontrar que en el rango de entre 80 y 120 es muy molesto debido a las maquinarias que hacen mucho ruido y molestan a los trabajadores. Es necesario que se utilicen las medidas de protección como son los audífonos de prevención auditiva. Logramos implementar el mapa de riesgo, donde identificamos en cada área los riesgos que posee la empresa y la identificación de peligro, donde esté marcado en sí es porque sí posee la descripción de peligro que esté en esta empresa, y donde no es porque no la posee. Estos formatos fueron propuestos a la empresa y actualmente están implementados por ella. Ya finalizando el capítulo 6 son las propuestas de mejoramiento, donde fueron propuestos por nosotros a la empresa
donde tenemos el control de tarjetas de oportunidad. En este formato se llevará el control de cada una de las tarjetas de oportunidad llenadas con las respectivas oportunidades que tienen para mejorar las operaciones determinadas junto a la maquinaria o equipo que se ocupe para realizar el proceso. Estas propuestas de mejoramiento son para que la empresa pueda trabajar de una manera eficaz y eficiente. También tenemos el formato del control de los gastos del proyecto, que este diseño es fácil de usar y permitirá llevar un control de los gastos de cada área. Esto permitirá ser una empresa más eficiente en el uso de sus recursos y a la hora de realizar las auditorías previas facilitar más el trabajo. En conclusión, se identificaron todos los elementos de los procesos con éxito, así conociendo e identificando todos los problemas de dichos procesos, determinando con éxito los principales factores de riesgo que perjudican a la empresa. Se realizaron las mejores propuestas para el plan de trabajo, con el fin de realizar la reestructuración de la planta para mejoras de tiempo y de espacio. El método se cambió con éxito para disminuir las actividades, los tiempos de ocio y todos los procesos demás con el fin de tener una producción más rápida y concreta. El estudio realizado a la empresa Santana se logró conocer la eficacia y deficiencia que el sistema actual tiene. Se determinó con éxito los principales factores claves que influyen en la empresa a grandes rasgos. Los indicadores macroeconómicos favorecen la implementación del proyecto, dado a los índices de inflexión y de crecimiento del sector. Los métodos implementados en la empresa Santana permitieron resolver los problemas de dicha reencauchadora y darle solución. Bueno, muchas gracias por su atención.